¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Majes Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y en este caso vamos a desarrollar el tema de expresiones algebraicas con polinomios. Muy importante este tema porque siempre van a venir en los exámenes de admisión de cualquier universidad y de cualquier instituto. Empecemos. Primero, para entender qué es un polinomio, yo tengo que saber qué es una expresión algebraica. ¿A qué se le llama expresión algebraica? Pues a la reunión de variables y constantes. Pero ¿quiénes son las variables y quiénes son las constantes? Las variables van a ser las letras del abecedario. Generalmente como variable se utiliza a las letras X, Y y Z. Y las constantes pues van a ser los números. Y si yo relaciono las variables con números por las operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, puedo generar una expresión algebraica. Pero hay una condición también, tiene que ser generada en un número finito de veces. Hay condiciones para poder identificar quiénes son expresiones algebraicas y quiénes no. Miren los ejemplos. Acá tenemos 3x al cuadrado más 5x a la cuarta y menos 3 quintos x. Ahora, esto es una expresión algebraica, pero ¿por qué? Es una expresión algebraica porque está denotado por solo tres términos. Entonces, número finito de veces esos términos. ¿Ok, chicos? Y aparte de eso, alumnos, mira cómo están relacionados por medio de multiplicación, potenciación, suma, resta y acá también veo una división. Entonces, es una expresión algebraica. Pero vamos a ver los casos cuando no son expresiones algebraicas. Mira, primero, no es una expresión algebraica porque sus términos se repiten infinita de veces. ¿Cómo es eso? Si acá tienes 1 más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado más 4x a la cuarta más 5x a la cuarta más 6x, etcétera, y vas a seguir repitiendo cada término hasta el infinito, a eso no se le llama expresión algebraica. Simplemente no es. ¿Ok, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado. ¿Cuándo también no es una expresión algebraica? Por ejemplo, en esta expresión que tú ves acá, que no es algebraica, vas a ver sus exponentes de las variables. Y los exponentes son raíces, son números irracionales. Entonces, las variables no pueden tener como exponentes números irracionales. Si tú ves que una variable tiene como exponente el número irracional como raíces, entonces no son expresiones algebraicas. Otro ejemplo, mira, en esta expresión que tú ves acá, que no es algebraica, pero ¿por qué no es? ¿No es cierto? Porque las variables ahora están como exponentes. Entonces, si tú ves en una expresión que las variables están como exponentes, también no va a ser una expresión algebraica. ¿Ok, chicos? Entonces, esos son los tres casos para saber si es o no es expresión algebraica. Pero no te olvides de lo que te he dicho acá, en un número finito de veces. Ahora vamos a hablar de lo que es un término algebraico. Pues el término algebraico va a ser la unidad o una parte de la expresión algebraica. A ver, ¿qué dice acá? Es una expresión cuyas partes no están separadas ni por el signo más ni por el signo menos. Mira, acá tenemos una expresión, mira, en el primer ejemplo que hemos denotado. Acá vemos que los términos están separados por suma y por resta. Pero en el término algebraico no va a haber una separación de ese tipo. Ejemplos de términos algebraicos. Acá solo vamos a relacionar multiplicación, división, potenciación hasta radicación, pero no suma y resta. Por ejemplo, acá tenemos el término menos 4x por y. Date cuenta que acá yo no separo otro término con la resta, sino solo tengo uno, que es menos 4x por y. Acá tenemos x por y al cuadrado entre 2. Acá raíz cuadrática de w entre 3. Y menos 7x por y elevado a menos 1 medio. Cada uno de ellos son ejemplos de términos algebraicos. ¿Cuáles son los elementos de una expresión algebraica? Mira, acá voy a denotar lo que es el término algebraico. Préstame atención,
Toda expresión algebraica siempre va a constar de su coeficiente, o también llamado constante. El 4 que tú ves acá, o mejor dicho, el menos 4 que tú ves acá es el coeficiente. Este menos, por obvias razones, va a ser el signo de ese coeficiente. El y elevado a 20 va a ser llamado parte literal. El y va a ser la variable y este 20, ¿sabes qué va a representar? El exponente. Esos son los elementos de un término algebraico. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué son términos semejantes? Dos o más términos son semejantes si poseen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes, sin importar la naturaleza de sus coeficientes. Por ejemplo, acá tenemos un término que es 7x a la cuarta por y a la quinta y 9x a la cuarta por y a la quinta. Date cuenta que sus coeficientes, ¿cómo son? Diferentes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo son sus variables? Mira, son iguales y tienen los mismos exponentes. Entonces, si tienen los mismos exponentes y las mismas variables, los dos términos que hemos copiado acá sí son semejantes. ¿Ok, chicos? Mira, x y acá también x, exponente 4, exponente 4. Ahora de y, su exponente 5 y de este y, 5 también. Entonces, los dos son términos semejantes. ¿Ok, chicos? Tú puedes decir que poseen la misma parte literal, porque la parte literal es todo esto que ves acá. El x a la cuarta por y a la quinta. Todo eso es parte literal. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a ver que no es un término algebraico semejantes o términos algebraicos semejantes. ¿Por qué no? Mira, acá tenemos 3x al cubo por y al cuadrado. Acá menos 2x al cubo por y. Tú dices, profesor, está bien los coeficientes, yo no los tengo que analizar. Lo que tengo que analizar son las variables y yo veo que sí tienen las mismas variables, pero no los mismos exponentes. Ah, pero el x sí, profe, pero no importa, los dos tienen que tener las mismas variables y exponentes. Si no, no es término semejante. Por ejemplo, el y acá su exponente es 2 y de acá y su exponente es 1. Entonces no tienen la misma parte literal. Y como no es así, pues no son términos semejantes. Así se identifican, chicos, términos semejantes. Mucho cuidado, ¿ah? Vas a prestar atención acá, por favor, alumnos, ¿ah? ¿Qué es un monomio? Un monomio es un término algebraico. Tú sabes que los términos algebraicos no se relacionan ni con suma ni con resta. Es un término algebraico donde los exponentes de sus variables son números naturales. Ahora tú te preguntarás, ¿quiénes son los números naturales? Los números naturales no son los que sirven para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos esos números positivos que conoces en la recta numérica, esos son los números naturales. Ahora, ¿qué dice acá? Los exponentes de las variables tienen que ser números naturales, obligatorio. O sea, no pienses en fracciones. No pienses en números negativos. Solo números naturales. Eso es un monomio. Mira, acá tenemos un monomio que va a ser igual a 12 por x a la séptima por y al cubo. Me fijo en los exponentes. ¿Son números naturales? Sí, porque es 3 y 7. Entonces, sí es un monomio. Ah, ¿y cuándo no va a ser monomio? Cuando su exponente no es natural. Por ejemplo, un medio. Ah, no, eso no es natural. Ah, por ejemplo, menos 6. Eso tampoco es natural. Entonces, así vas a identificar a los monomios, por favor. ¿Ya? Muy importante el concepto. Acá tengo otro monomio, mira. ¿Qué dice? Menos 3x a la cuarta por z. ¿Esto es un monomio? Profesor, usted me ha dicho que no debe haber números negativos. Ojo, los exponentes. ¿Ah? Acá es menos 3, profe. No, no, esto es coeficiente. Yo estoy hablando de los exponentes. Los exponentes tienen que ser números naturales. Acá el exponente de este x es 4 y del z es 1. Entonces sí es un monomio por si acaso, chicos. Van a tener cuidado. Ahora, ¿qué es un polinomio? ¿Qué dice? Pues a ver, un polinomio es aquella expresión algebraica donde los exponentes de sus variables son números enteros, positivos, inclusive el 0. Ah, mira, eso es lo que sucede, alumnos, en un polinomio. ¿Ok, chicos?
Ejemplos. Mira, acá he puesto varios polinomios y nosotros tenemos que identificar quién es polinomio y quién no es polinomio. Sí, vamos a ver. En el primer ejemplo, ¿será polinomio o no? Ojo, dice que es una expresión algebraica. El término poli deriva de varios. Entonces yo puedo decir que el polinomio es la unión de varios monomios mediante la suma o la resta. Eso es lo que veo acá. Ahora sí, identifiquemos si este primer ejemplo es un polinomio. Vemos y analizamos sus variables. Acá yo solo veo una variable, que es x. Y veo ahora de esas variables sus exponentes. De acá es 9, de acá es 7 y de acá es 3. Y veo que sí son números naturales su exponente. Puede estar incluido hasta el 0. ¿Ok, chicos? Entonces, él sí es un polinomio. A ver, ¿el segundo será un polinomio? Veo y analizo las variables. Las variables son x y y, como te das cuenta. Ahora analizo sus exponentes. ¿Son números naturales? ¿Son números, chicos, naturales? Sí, no es cierto, porque son 7, 5, 3 y 6. Entonces el segundo ejemplo sí es un polinomio. A ver, en el tercer ejemplo. Acá tenemos el polinomio de 3 términos. Su variable es x y sus exponentes son 12, 5 y menos 3. De esta variable, el exponente es menos 3, no es número natural. Esto es un número entero, número negativo. Y hemos quedado que tienen que ser positivos. Entonces, este tercer ejemplo no es polinomio. A ver, ¿qué sucede en el siguiente? Acá tenemos las variables que son x igual. No pienses que esta es variable a por b, eso es una constante o coeficiente, por si acaso. Otra vez, las variables, sus exponentes son 1/2, 7 y 11. ¿Es polinomio o no? No es polinomio. ¿Por qué no? Estamos quedando que los exponentes tienen que ser números naturales, incluido el 0. Pero yo veo que 1/2 no es natural, eso es un número fraccionario. Entonces vas a tener mucho cuidado, alumno. Tiene que ser natural el número como exponente. Por eso, el cuarto ejemplo no es polinomio. A ver, vemos el quinto ejemplo. ¿Será polinomio o no? Creo que ya la mayoría puede identificar si es polinomio o no. Simple, vemos la variable y veo que uno de los exponentes es negativo. Basta que uno de los exponentes no sea número natural para que tú digas que no es polinomio. ¿Ok, chicos? El último ejemplo, pues sí va a ser polinomio porque veo los exponentes que son 9, 7, 1 y 5. Son números naturales, entonces sí va a ser polinomio. Así se identifican los polinomios, chicos. Por favor, no quiero problemas después en los ejercicios. ¿Qué es notación polinómica? Pues acá vamos a aprender a nombrar a un polinomio. ¿Qué dice? Es la representación de las variables que forman al polinomio. Generalmente se les ubica con un subíndice al nombre del polinomio. Por ejemplo, acá tenemos una expresión algebraica. Primero, ¿esto de acá es un polinomio o no es un polinomio? A ver, dime, esta expresión algebraica. Mira sus variables. Las variables son x, x y y. Los exponentes de él es 16, de este x es 1, de este y es 1 y este y es 5. Son números naturales sus exponentes, entonces sí es polinomio. Pero ¿cómo se nota o se denota, alumnos, un polinomio? Mira, a este polinomio le vamos a poner como nombre p. Ahí está. Acá vas a poner su nombre. Tú puedes ponerle cualquier letra del abecedario. En este caso le están poniendo polinomio p. Y acá a su costado vas a colocar entre paréntesis las variables que vas a usar. Entonces las variables que estamos usando para expresar al polinomio son x y y. Siempre va a ser así, chicos. Entonces, ¿quiénes son las variables? X y y. Y este p que representa el nombre del polinomio. ¿Sí, chicos? Algunos otros ejemplos. Mira, acá tenemos el polinomio q, que tiene que estar expresado con variables w y z. Y acá está, mira ese polinomio. Mira cómo se expresa. Es un polinomio, por si acaso, porque mira los exponentes de sus variables. Son números naturales. Como dice acá, las variables son w y z. Y el nombre del polinomio es q. Facilísimo, chicos.
Eso es notación polinómica. Ahora, definición de polinomio de una variable. Ahora, ¿qué sucede acá? Es aquella expresión algebraica que presenta la siguiente forma general. Acá tenemos el polinomio P, pero vamos a describirlo solo con una variable. Y generalmente se nota la variable X. Y esta es la forma que va a tener el polinomio de una sola variable. Este a sub 0 va a ser llamado coeficiente principal. Aunque chicos, él es el coeficiente principal. Acá tenemos la variable x elevado a n. N es el mayor exponente que va a tener el polinomio que se va a formar. Acá tenemos a sub 1 que es un coeficiente, a sub 2 que es el coeficiente, hasta llegar al último coeficiente. Este último coeficiente, ¿sabes cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar término independiente. ¿Ya, chicos? Es el término independiente. ¿Por qué se le dice término independiente? Porque no va a estar acompañado de ninguna variable. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado, por favor. Entonces mira, este es el polinomio de una sola variable. X es la variable. N es el exponente. Y estos numeritos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta el término independiente, que son los coeficientes. Y el último término que no tiene acompañado una variable, ¿cómo se le llama? Término independiente. Y el primer término acompañado del x que tiene el mayor exponente, ¿cómo se le llama? Coeficiente principal. ¿Ya, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado. A ver, acá tenemos un polinomio de una sola variable. ¿Quiénes son sus coeficientes? A ver, dime. Son raíz de 3, menos 4 y el más 1. Esos son sus coeficientes de ese polinomio. ¿Este polinomio tiene término independiente? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque acá faltaría más algo. Diríamos que el término independiente sería 0, ¿no? Pero no hay, pues, no veo un término independiente. ¿Cuál es el coeficiente principal de este polinomio? Es raíz cuadrática de 3. ¿Por qué? Porque está acompañado este coeficiente de la variable que tiene mayor exponente. Por eso se le dice coeficiente principal. ¿Ok, chicos? A ver, en este polinomio de variable y es solo una variable. Ahí está. ¿Tiene término independiente? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 1. ¿Y cuánto es su coeficiente principal? Busco de la variable su mayor exponente, que es 7. Y su coeficiente es raíz cuadrática de 7. Los coeficientes, ¿quiénes son? Raíz de 7, menos raíz de 5, menos raíz de 3 y 1. Ok, chicos, entonces, por favor, muy importante esto de definir un polinomio con una sola variable. Ahora hablemos del valor numérico de un polinomio. Por la palabra valor numérico, creo que todos entienden que van a reemplazar un número en la variable del polinomio. ¿Qué dice acá? Es el número que resultará de reemplazar las variables por cantidades específicas llamadas números. Eso es el valor numérico de un polinomio. Ejemplo, acá tenemos el polinomio P que tiene variables X y Y. Y acá está, mira, su expresión. X al cuadrado menos 2XY más Y al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? En vez de X vas a colocar un número. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a colocar 3. Estoy escogiendo de forma aleatoria. 3. Y para Y también vas a escoger un número. En este caso, 2. ¿Y ahora qué hago con ese 3 y con ese número 2? Lo vas a reemplazar en la expresión algebraica de este polinomio. Hemos quedado que a X le vas a poner ¿cuánto? 3, ¿no? Acá sería entonces 3 al cuadrado. Menos 2 por 3 y por 2 que es y más 2 al cuadrado. Mira cómo reemplazaríamos cuando resolvemos el problema. Valor numérico del polinomio P cuando las variables toman el valor de 3 y 2 es igual a 3 al cuadrado menos 2 veces 3 por 2 más 2 al cuadrado. Lo que hemos hecho es simplemente reemplazar, chicos. Entonces, resolviendo el 3 al cuadrado es 9, acá 3 por 2, 6 y por 2, 12 y acá va a ser 4. Resolvemos y nos va a quedar como valor la unidad. ¿Sí, chicos? Y sacamos que el valor numérico de P de valores para las variables 3, punto y coma 2 es 1. Y esa sería la respuesta, chicos.
¿Sí? Eso es el valor numérico de un polinomio. Solo tienes que reemplazar, nada más. ¿Sí? Nota importante, mis queridos alumnos, ¿ah? No te olvides de esto. Tú sabes que este es el polinomio expresado en una sola variable, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el término independiente de este polinomio? Ah, fácil, profesor, es a sub 0. Muy bien, ese es el término independiente. Cuando a ti te dan polinomios, no te la van a dar así facilito, ¿ah? Así no te van a dar en los exámenes de admisión. Te van a dar ecuaciones un poquito más complejas. Pero como siempre se va a hallar, por ejemplo, el término independiente. En vez de x, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a reemplazar 0. Y tú reemplazas 0 en x en la expresión algebraica del polinomio y vas a poder hallar el término independiente. ¿Y qué pasa con la suma de coeficientes? Acuérdate que los coeficientes, ¿quiénes son? A sub n menos 1, a1 y a0. Entonces, todos esos coeficientes yo los quiero sumar. Bien, podemos sumarlos, chicos, pero una forma más sencilla de poder hallar la suma de coeficientes es reemplazar en vez de x, 1. Y tú reemplazas, sumas lo que vas a encontrar y así vas a hallar la suma de coeficientes. ¿Ok, chicos? Entonces, P de valor numérico 1, que representa suma de coeficientes, y P de valor numérico 2, que representa término independiente. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Vamos a clasificar los polinomios. ¿Cómo se clasifican los polinomios? Según su grado y según el número de términos. A ver, según el grado, el polinomio puede ser de grado 0. A este polinomio de grado 0, ¿sabes cómo se le llama? Polinomio constante. Y simplemente va a ser un número. ¿Ya? Al polinomio de grado 0 se le dice polinomio constante. Ahora, ¿por qué de grado 0? Porque la variable de este polinomio tiene como exponente 0. Ejemplo, mira, acá tenemos p de x, que es igual a 4x a la 0. Y tú sabes que cualquier expresión elevada a 0, ¿cuánto es? 1. Entonces p de x, ¿cuánto me va a salir? 4. Esto es un polinomio de grado 0. ¿Y cómo he dicho que se le llama también? ¿Polinomio qué? Constante, ¿no es cierto? Entonces vas a tener mucho cuidado, por favor, alumno. Ahora, polinomio de grado 1. ¿Por qué se le dice polinomio de grado 1? ¿Sabes por qué? Porque su variable está elevado al exponente 1. Por eso se le dice polinomio de grado 1. Acá, por ejemplo, es a x más b. Veo la variable elevado a 1. Veo la variable como exponente 1. Polinomio de grado 2. Fácil, porque la variable o una de sus variables tiene como exponente 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será el polinomio de grado 3? Porque una de sus variables tiene como exponente 3, pues. Y polinomio de grado 4, porque una de sus variables tiene como exponente 4. Así identificas, según el grado, así se dice, chicos, según el grado, la clasificación de los polinomios. De grado 0, de grado 1, de grado 2. Chicos, entonces van a tener mucho cuidado. Polinomio, la clasificación de los polinomios según el número de términos. Mira, según el número de términos, se clasifica en, bueno, ya conocemos el monomio, un solo término. Pero si son dos términos, ¿cómo se le llama? Binomio, pues. Y si son tres términos, trinomio. Y si son de 4 o más, le vas a decir poli. No te olvides que el término poli viene de varios. Esa es la clasificación de polinomios. Ahora hablemos de lo que es el grado de un polinomio o de un monomio. Mira, característica de toda expresión algebraica, que puede ser de dos clases: relativo, cuando se refiere a una sola variable, y absoluto, cuando se refiere a todas las variables. El grado relativo para un monomio, ¿cómo se halla? Perdón, el grado para un monomio. Hay dos tipos de grados, el relativo y el absoluto. El monomio y el polinomio tienen su grado relativo y su grado absoluto. ¿Qué pasa en el monomio? El grado relativo es el exponente de la variable indicada. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Mira, por ejemplo, acá tenemos el monomio de variables x y y, que está expresado como 5x al cubo por y a la cuarta. Si yo quiero el grado relativo de x, veo la variable x y su exponente es 3. Qué fácil.
Si yo quiero el grado relativo de y, veo el exponente de y. Su exponente es 4. Entonces el grado relativo de y es 4. Acá tienes otro ejemplo. El monomio n de variables m y n es igual a 7m al cuadrado n a la séptima. ¿Tú quieres el grado relativo de m? 2, porque el exponente de m es 2. Y el grado relativo de n, 7. Así se denota el grado relativo en un monomio. ¿Y el grado absoluto qué va a ser? ¿Qué dice? Está dado por la suma de los grados relativos de las variables. Ejemplo, acá tienes el monomio m de variables x y y, que va a ser igual a 5x al cubo por y a la cuarta. Ah, mira. El grado relativo de x es 3 y de y 4, pero si me piden el grado absoluto, tienes que sumar los exponentes, pero de las variables. En este caso, 7. Facilísimo, chicos. Grado de un polinomio. También tiene su grado relativo y su grado absoluto. Y el grado relativo relacionado con los exponentes de dicha variable que se menciona. Y el grado absoluto, acá vas a tener mucho cuidado para un polinomio. Se calcula mediante el término de mayor grado absoluto. Mira, acá tenemos el polinomio P. Si yo quiero el grado relativo de X, ¿cuál escojo? Y si yo quiero el grado relativo de Y, ¿cuál escojo? Mira, X, ¿cuántos exponentes tiene? 3, ¿no? Acá el 5, acá el 8 y acá el 10. ¿Sabes cuál vas a escoger? El mayor. Ah, grado relativo de X es igual a 10. ¿Y cuánto entonces será el grado relativo de Y? 12, ¿no? Porque es el mayor exponente de la variable Y. ¿Y cómo hallo el grado absoluto? Pues sumaré 12 más 10. Mal. Mal, chicos. Cada término que tú ves acá, son 3 términos, tiene su propio grado absoluto. El grado absoluto de este primer término es 17, de este segundo término es 18 y del tercer término es 14. Entonces son 3 grados absolutos que tiene este polinomio, pero de todo el polinomio, ¿cuál tengo que escoger? Pues el mayor. Entonces el grado absoluto del polinomio es 18. ¿Te das cuenta, alumno? Mira la diferencia entre el grado de un polinomio y grado de un monomio. Acá te dejo un ejemplo, lo revisas, ¿ya? Para que sepas cómo denotar el grado absoluto de un polinomio, el grado relativo también de él, ¿ya? Polinomios especiales. Acá, mis queridos alumnos, llegamos a la última diapositiva. Préstame atención. Primero, ¿qué es un polinomio mónico? Bueno, creo que ya todos saben que el término mono viene de unidad, pero mónico, ¿qué dice? ¿Qué es? Un polinomio de una variable que tiene coeficiente principal 1 y se le denomina mónico. Ejemplo, acá tenemos el polinomio a de variable x. Ojo, tiene que ser de una sola variable para que le digas mónico y su coeficiente principal tiene que ser 1. A ver, yo te pregunto, ¿cuál es el término independiente de este polinomio? Dime, ¿cuál es el término independiente? Ah, es 1, ¿no es cierto? Porque se supone que el término independiente es el número que no está acompañado de variable, ¿no? Por eso es 1. Y yo veo el coeficiente principal que también es 1. Entonces, como el coeficiente principal es 1, ahora, ¿por qué el coeficiente principal es 1? ¿Por qué no puede ser 3? Porque el coeficiente principal está acompañado de la variable que tiene mayor exponente. ¿Ya? Vas a tener mucho cuidado. Entonces, condición para decirle al polinomio mónico. Primero, que tiene que ser de una variable. Y segundo, que su coeficiente principal tiene que ser 1. Acá, por ejemplo, en el siguiente polinomio b de variable x, pregunta, ¿cuál es su término independiente? 7, ¿no es cierto? ¿Cuál es su coeficiente principal? ¿Vas a decirme que es 2? ¡No! Tú tienes que ver la variable con mayor exponente. Ah, x al cubo. ¿Y qué número le acompaña? Acá se sobreentiende que hay 1, ¿no es cierto? Entonces sí es mónico, pues, muchachos. Porque cumple con las condiciones. Es de una sola variable y su coeficiente principal es 1. ¿Qué es un polinomio homogéneo? A ver, ¿qué dice acá? Es aquel polinomio en el cual todos sus términos son de igual grado absoluto. Acá tenemos el polinomio P. Cada término tiene su propio grado absoluto. Oh, pero da la casualidad que cuando yo quiero hallar el grado absoluto de este término, sumo los exponentes de las variables, me da 9. Acá también 9 y acá también 9. Entonces quiere decir que este polinomio, ¿cómo es llamado? Homogéneo. ¿Sí, chicos? Es un polinomio homogéneo y que tiene como grado 9 en este caso. ¿Qué es un polinomio ordenado?
Pues un polinomio ordenado será con respecto a una variable si los exponentes de dicha variable están aumentando o disminuyendo. O sea, un polinomio ordenado puede ser de dos formas, creciente y decreciente. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio y está ordenado de acuerdo a sus exponentes. Mira, p de valor numérico x es igual a x a la octava más x a la quinta menos 2x a la cuarta más 5x menos 2. Yo veo que acá está descendiendo el exponente. Primero empezamos con el mayor, que es 8, 5, 4, de ahí 1 y ya terminamos con el término independiente. Entonces está ordenado de forma decreciente. Claro que tú puedes ordenarlo de forma creciente. ¿Ok, chicos? No te olvides de eso. ¿Qué es un polinomio completo? A ver, ¿qué dice? Un polinomio será completo con respecto a una variable si dicha variable posee todos los exponentes. Ojo, todos. Acá, este primer polinomio que hemos denotado, no están todos los exponentes, ¿ah? Acá falta el 7, el 6, falta el 3, falta el 2. Mira, faltan muchos exponentes de las variables. Pero cuando me hacen denotar un polinomio completo, tiene que ser todos los exponentes, sí o sí. Desde el mayor hasta el exponente 0. Ojo, no te olvides que esto sería el término independiente. Ejemplo. Acá tenemos el polinomio P de variable x que es igual a 2x al cubo más x al cuadrado más x a la cuarta menos 2x más 6. Claro que es completo porque está el exponente mayor que es 4, de ahí el 3, de ahí el 2, de ahí el 1 y terminamos con el término independiente, exponente 0. Ojo que esto de acá no está ordenado, pero sí está completo. No está ordenado, pero sí está completo. Ten mucho cuidado, por favor. En todo polinomio que está completo y de una sola variable, el número de términos es equivalente al grado aumentado en la unidad. A ver, pregunta, ¿cuál es el grado de este polinomio? Su mayor exponente, o sea, 4. Simple. Cuando es una sola variable, así se halla el grado del polinomio. Su mayor exponente, 4. Grado del polinomio, 4. Y yo quiero hallar la cantidad de términos. Fácil, a este 4 le vas a sumar 1. Y esa es la cantidad de términos que tiene ese polinomio de una sola variable. ¿Sí, chicos? A ver, por ejemplo, acá tenemos el polinomio P de variable x. X a la 16, a la 15, a la 14, 2, 1, 0. Pregunta, ¿cuántos términos son? Facilito, porque yo tengo que ver primero si el polinomio es de una sola variable. Sí, es de una sola variable. Segundo, su grado. Es el mayor exponente, o sea, 16. Y a ese 16 le sumas 1. O sea, la cantidad de términos que tiene todo este polinomio, ¿cuánto es? 17 términos. Eso es muy importante, alumnos. ¿Qué son polinomios idénticos? ¿Qué entiendes tú por la palabra idéntico? Casi igual, ¿no es cierto? Igual prácticamente. Mira lo que sucede. Dos polinomios son idénticos y tienen el mismo valor numérico para cualquier valor asignado a sus variables. En dos polinomios idénticos, los coeficientes de sus términos semejantes también son iguales. Ojo, así vamos a identificar dos polinomios idénticos. Mira, acá tenemos el primer polinomio, ax al cuadrado más bx más c. Y acá tengo otro polinomio, mx al cuadrado más nx más p. Para yo decir que los dos polinomios son idénticos, cada coeficiente debe de ser del mismo valor. Por ejemplo, este es el término independiente para este polinomio, c. Acá vamos a tener el término independiente, que es p. C y p tienen que ser iguales, pues. Entonces se deduce que a y m tienen que ser iguales y b con n también tienen que ser iguales. Así identificas polinomios idénticos. Esa es su característica, alumnos. ¿Qué será un polinomio idénticamente nulo? Mira, presta atención. Es aquel que se anula por cualquier valor de sus variables. En todo polinomio idénticamente nulo reducido, sus coeficientes son iguales a 0. Acá tenemos otro ejemplo. Acá dice que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Todo este polinomio. Y para que sea idénticamente nulo, cada coeficiente tiene que ser 0. Entonces, a es igual a 0, b igual a 0 y c igual a 0. Eso es un polinomio idénticamente nulo. Bueno, mis queridos alumnos, llegamos al final de este tema de polinomios. Ahora les voy a dejar su tarea. Prepárense.
Chicos, ¿cuál es la tarea? Ustedes tienen que realizar un resumen de todo esto que hemos desarrollado. Ah, profesor, me va a salir mucho. No sé yo, muchachos. Ese resumen solo me lo haces como máximo en 2 caras. No más. Yo no reviso 3, 4 caras. Profesor, me ha salido la mitad del cuaderno. No. Esto es un resumen que tú vas a hacer solo en 2 caras. Nada más, chicos. Pones como título expresiones algebraicas con polinomios y empiezas a hacer tu resumen. Sí, alumnos, solo en 2 caras, ¿ah? Estoy avisando. Después no quiero problemas, ¿ah? Cuídense, alumnos, y sigan estudiando.